Al doctor Ricardo Andrés Correa Salgado, médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, diplomado en Medicina Interna de Pequeños Animales de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biomédicas con énfasis en Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas, profesor de las cátedras de Farmacología, Toxicología y Anestesiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Caldas, director científico del Centro de Especialistas Mascotas en Manizales, donde realizó prácticas privadas en el área de medicina interna y anestesiología. Doctor Ricardo, bienvenido. Ok, muy buenos días. Primero que todo, pues, un enorme agradecimiento a Bepa Nariño por esta importante invitación. Un agradecimiento especial al doctor Rubén Serna, que fue el que hizo los contactos para poder estar compartiendo aquí el día de hoy. Fue compañero mío en pregrado en la Universidad de Caldas, ¿sí? Y la idea entonces el día de hoy es tratar un tema que es un poco extenso, pero que tratamos de hacerlo como lo más práctico, lo más habitual que estamos viendo en la clínica diaria de pequeños animales con respecto a lo que es la toxicología. El título pues está como manejo general y específico del paciente intoxicado. Manejo general y específico del paciente intoxicado, entendiendo como manejo general lo que hacemos con todo paciente que nos llega con un diagnóstico específico. Ya son las terapias farmacológicas o las maniobras que vamos a hacer ya para cada tóxico en específico, ¿sí? Entonces, como les decía, la toxicología es un campo bastante amplio y muchas veces es un poco complicado, y básicamente con esto es lo que nos estamos encontrando muchas veces en la clínica. Doctor, llegué a la casa y encontré el gatito en estas condiciones, ¿será que se envenenó? Y estamos simplemente ante un paciente que tiene una patología de inicio agudo, ¿sí? Donde seguro la lista de diagnósticos diferenciales puede ser enorme. ¿Ustedes considerarían que ese paciente es factible que se haya intoxicado? Ya si vamos de pronto a hablar con un neurólogo, nos va a decir que es poco probable, que todo tiene características de un síndrome vestibular. La verdad, las intoxicaciones que afectan el sistema nervioso suelen ser muy simétricas, los síntomas son muy generalizados, y aquí estamos teniendo un paciente con unos síntomas muy focalizados. De hecho, pues, parece estar afectado solo uno de los lados del sistema vestibular. A veces hay afectación del sistema vestibular bilateral, donde la característica pues no es estar rodando en el piso, entonces es un signo muy asimétrico. No lo podemos descartar del todo, pero la anamnesis nos podría decir, se sabe que lo que son reacciones adversas a aminoglicósidos y reacciones adversas al metronidazol pueden presentarse como parte de un síndrome vestibular. Pero, les digo, la anamnesis nos va a decir si estaba recibiendo medicamentos, si recibió atención veterinaria hace poco. Pero, como digo, muchas veces, para la gran mayoría de propietarios, cualquier patología de inicio agudo puede ser sinónimo de intoxicación. Y el problema es que es frecuente que nosotros nos dejemos llevar de pronto por lo que nos dice el propietario, ¿sí? Y yo creo que muchos hemos escuchado y nos ponen como a dudar: doctor, yo creo que se comió una cucaracha envenenada. Y ahí quedamos como, ¿será factible? ¿Será que eso en verdad puede pasar? Después, más adelante, sobre todo venenos contra cucarachas piretroides, veremos, es muy poco probable que suceda, pero el solo hecho de que el propietario nos diga eso ya nos está metiendo, nos está encajonando en una visión de túnel
que nos puede hacer un poco difícil la situación. Aquí me va a salir un segundo porque no sé por qué ese video no me quiso cargar en la presentación, y ya volvemos. Pero entonces, les digo, tenemos lo mismo. Doctor, llegué a la casa y encontré el perro con esta sintomatología. El vecino lo odia porque ladra todo el día, ya me ha dicho 3 veces que por favor no deje que el perro ladre tanto. ¿Sí? ¿Será que es factible que de pronto me lo haya envenenado? Pues tenemos un paciente con algo de alteración de la conciencia, con opistótonos intermitentes, donde entramos también a consideración. Hablando de los neurólogos, igual podemos decir es poco probable que estos síntomas sean parte de la intoxicación, pero siempre debemos tener los tóxicos como parte de nuestros diagnósticos diferenciales en estos pacientes. El problema es que muchas veces no tenemos acceso a todos los recursos que quisiéramos tenerlo. Hay veces tenemos acceso a los recursos, pero los propietarios no tienen acceso a los recursos económicos para poder hacer lo que se hace en humanos. Es muy sencillo, empezar a hacer una serie de exámenes que nos ayuden a confirmar o a descartar la posibilidad de una intoxicación dentro de las causas de la patología de este paciente. Este es una resonancia magnética de ese mismo Yorkshire. Saben que Colombia, pues por fortuna, ha ido avanzando. Particularmente en Colombia, solo 3 ciudades tenemos acceso a hacer resonancia magnética a nuestros pacientes: Bogotá, Manizales y Pasto. ¿Sí? En ningún otro lado del país están pudiendo hacer resonancia en pacientes veterinarios. De hecho, pues a mi clínica es frecuente que me lleguen pacientes remitidos de Cali, de Medellín, para tratar de hacer resonancias magnéticas. Y esta entonces es una resonancia de ese paciente, donde tenemos en un T2 que muestra el líquido de forma blanca. Esto es el ventrículo lleno de líquido cefalorraquídeo, y esta es la porción del cerebelo donde tenemos una intensidad alta de líquido, lo que quiere decir que tenemos un severo edema del cerebelo. Ese paciente era una cerebelitis traumática, el paciente como que se había caído de alguna altura, se había golpeado la cabeza, y era lo que estaba llevando entonces a esa sintomatología. Pero entonces, a lo que vamos y con lo que estoy empezando es que muchas veces no tenemos una anamnesis muy clara. Siempre existe la posibilidad en el aire de que es que nuestro paciente está intoxicado, y entonces lo que vamos a tratar de hacer en estas primeras horas es cómo llegamos a confirmar o a descartar si en verdad este paciente, la sintomatología puede ser por una intoxicación. Este es un cuadro también bastante habitual. Doctor, llegué a la casa y el perro había vomitado con estas características. ¿Posibilidad de tóxicos? Ahí pensaría yo que muchas. ¿Qué se les ocurre que nos puede dar un paciente que tenga una hematemesis de este talante? Warfarínicos es una opción. Ya, también lo vamos a trabajar más adelante. Se habla de solo consumo de basura, nos puede llevar a esta situación, pero algo que estamos viendo muy frecuentemente en la clínica y que también trabajaremos más adelante, la intoxicación por AINES, por antiinflamatorios no esteroidales, que frecuentemente entonces nos llevan a este tipo de situaciones. Muy bien, entonces ahorita sí, entrando en materia, tenemos que no todos los pacientes enfermos de forma aguda están intoxicados. Entonces, digo, ahí tenemos que empezar a ponerle un filtro a lo que nos viene diciendo el propietario. Para la gran mayoría de propietarios, por lo menos en la zona donde yo trabajo, en Manizales, de una vez, qué pena, les advierto, no sé si se me sale mucho por ahí a ratos el paisa y uso alguna palabra que no entiendan, ¿sí? Somos compatriotas, pero culturalmente yo noto algunas diferencias, y anoche, digamos, simplemente comiendo con algunas veterinarias, hay palabras que yo no sabía qué significaban, ¿sí? Viviendo aquí tan cerca. Entonces seguro a ustedes les pasa lo mismo si uso alguna palabra que
no les cuadre en el contexto, bien pueda me interrumpen y tratamos de aclarar. Pero entonces en la zona donde yo trabajo, les digo, por lo menos todo paciente que empieza a convulsionar, lo primero que piensa el propietario es, se envenenó, se intoxicó, me lo envenenaron. Pero no todo paciente que se enferma de forma aguda está intoxicado. Entonces hay que empezar a poner un filtro y a tratar de hacer una buena anamnesis, un buen trabajo de la evaluación clínica, a ver hacia dónde va eso. ¿Sí? Y me hago entender, nos ha pasado frecuentemente, y vamos a hacerlo entonces con ejemplos. Pastor alemán, 9 años, el propietario llegó a 6 de la tarde y lo sacó al parque donde siempre lo saca a hacer sus necesidades. Él suelta al perro en el parque, el perro camina, la cancha de baloncesto, entre los arbolitos, él se puso a hablar con un amigo y el perro de un momento a otro se perdió, 10 minutos, no lo encuentra, se va a buscarlo y está colapsado en el medio de los arbustos. Por lo menos en Manizales, lastimosamente es frecuente que en algunos parques, en algunos conjuntos cerrados, hay gente que pone cebos envenenados, ¿sí? Solo para matar los perros, porque le incomoda la bulla, porque le incomoda pararse en la materia fecal todos los días. Entonces es habitual que encontremos esto. Entonces él piensa que de pronto su perro está envenenado, lo encuentra colapsado, pálido, y nos lo lleva a la clínica y estaba suelto en el parque y pienso que se pudo haber comido algo y se envenenó. ¿Sí? Entonces, les digo, ahí donde empieza todo el trabajo, toda la pesquisa que tenemos que hacer como médicos veterinarios. Encontramos, y lo único que notamos, o lo que nos dice el propietario, lo noto que tiene el abdomen más distendido de lo normal. ¿Sí? Entonces, primer diagnóstico diferencial. Vólvulo gástrico, pienso puede ser una opción. Raro que haya colapsado tan rápido, pero pues para mí pues cabe dentro de las posibilidades. Bueno, hacemos un examen, no es timpánico, es líquido. Ya quitamos el vólvulo como diagnóstico diferencial. Es un paciente con un colapso agudo, un abdomen lleno de líquido. Hacemos una punción para evaluar la calidad del líquido y sangre entera. Posibilidades diagnósticas. ¿Habrá un warfarínico ahí? Vamos a ver más adelante, la verdad es que no. Entonces, adelantamos de una vez, después lo trabajamos, pero los warfarínicos empiezan a mostrar sintomatología 48 horas después de haberse consumido. Y el perro estaba perfecto. En la casa de él no han puesto veneno para ratas, y así le hayan puesto un cebo con veneno para ratas warfarínico, ¿sí? No es posible. Entonces, les digo, ahí ya vamos haciendo los diagnósticos diferenciales. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Un pastor alemán de 9 años, ¿sí? Definitivamente un hemangiosarcoma de vaso que se reventó, ¿sí? Agudo, pienso yo que es lo más habitual. Pero entonces, les digo, no podemos dejarnos meter encajonarnos, es que ese paciente está intoxicado, sino que tenemos que hacer todo el proceso del diagnóstico diferencial. Entonces, no todo paciente que se enferma de forma aguda está intoxicado, ni todo paciente intoxicado está de forma aguda. Esto sí no es tan habitual, pero simplemente hay intoxicaciones que son crónicas, y veremos algunas en el transcurso del día, que son pacientes que pueden llevar expuestos a alguna sustancia química semanas, meses, y los síntomas empiezan a aparecer con el tiempo. Y entonces, cuando nos enfrentamos a este paciente que nos llega al consultorio, nos dicen que está enfermo, tenemos dentro de los diagnósticos diferenciales la intoxicación, ¿cómo llegamos a la conclusión de que nuestro paciente está intoxicado? Y la verdad, la respuesta es casi imposible. Lastimosamente es casi imposible. Es lo que venimos a tratar de aclarar un poco hoy, pero es muy difícil llegar a un diagnóstico exacto de una intoxicación. Lo primero, no, es que está intoxicado y yo vi que se comió esto. Eso es perfecto, ya nos solucionaron todo el lío, ya quedamos muy tranquilos, el diagnóstico ahí está. ¿Sí? Y entonces estos son todas las fotos, por lo menos de pacientes, son pacientes míos, solo hay una foto que es del libro, les olvidé en su momento cuál es, pero todas las fotos pues son pacientes que yo he atendido. Entonces este era un paciente, doctor, está con diarrea, salivando y encontré este frasquito así masticado. Entonces ahí ya quedamos tranquilos, ¿no? El diagnóstico ya estuvo, fue muy sencillo. ¿Sí? Hay evidencia del consumo. Hay veces que puede que simplemente sea una evidencia circunstancial, pero nos apoya mucho el diagnóstico. Doctor, lo encuentro el gato alterado,
está como histérico, salivando, y esta mañana le apliqué este producto antipulgas. Entonces ya, venga, circunstancialmente lo más probable es que sea una intoxicación por el producto que usaron, venga a ver qué producto usaron, y si se está indicado para gatos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Doctor, este fue hace 2 meses, un jugador de fútbol muy famoso, Selección Colombia, manizaleño, me llama al teléfono y me dice: doctor Ricardo, estaba asomado por la ventana, vi el perro que estaba jugando con un sapo y a los 5 minutos estaba colapsado en el jardín, salivando, yo lo veo muy enfermo. ¿Será que es preocupante? Y por favor, llévenlo ya a la clínica. Se demoró 20 minutos, el perro ya llegó sin signos vitales. Un ganadero australiano, el perrito falleció, pero entonces el diagnóstico estaba: si es que lo acabé de ver jugando con este sapo, miremos a ver qué puede ser lo que está sucediendo. No es muy habitual, no sé si aquí en Pasto también pase, pero por lo menos allá en el viejo Caldas es muy frecuente que los abuelitos le digan a uno: no cojas ese sapo que le tira leche y lo deja ciego. ¿Sí? Ese era pues el comentario de mis abuelos cuando me veían tratando de coger un sapo cuando yo era niño. Saben que los sapos tienen unas parótidas modificadas que son capaces de producir una secreción que no va hacia el interior, sino que sale a través de la piel. La verdad es que esa sustancia es una sustancia supremamente amarga, que lo único que busca es tener un efecto disuasorio de un sabor muy desagradable. Por si un depredador coge el sapo, ese sabor desagradable lo haga soltar. Yo he tenido, incluso pues en mi propia finca, el perro le da por echarse el sapo a la boca y quedan muy incómodos, salivando media hora, 40 minutos, y generalmente no pasa de ahí. Pero es frecuente, y esto es lo complicado en toxicología, sobre todo en toxinas, que la calidad de ese veneno puede variar mucho de acuerdo a la dieta del animal que está produciendo el veneno. Y hay muchos de estos sapos que, dependiendo de la dieta que tengan, empiezan a producir unas sustancias similares a la digital, a la digoxina, en ese veneno, y dan unas arritmias cardíacas muy severas y que son altamente mortales. Entonces, contacto con un sapo puede que la intoxicación sea cardiológica y nos llegue el paciente en una arritmia bastante importante, que creo yo que fue lo que le pasó al perrito de esta persona. Allá no es habitual, pero algunas veces estamos recibiendo entonces pacientes intoxicados por sapos. Pero entonces, como les digo, está la evidencia del consumo. No podemos pasar nada por alto. Pongo aquí entre comillas lo de, entre paréntesis, lo del vómito, porque el vómito puede ser un amigo en toxicología. No solo es un mecanismo de defensa del cuerpo tratando de eliminar los tóxicos, sino que nos puede ayudar en el diagnóstico. ¿Sí? La del aseo en mi clínica se llama Marisol. Entonces, pues, lo que yo les digo es: si el paciente sospechoso de intoxicación vomitó, no lo que primero haga es: Marisol, venga, límpieme por favor. No, usted debe entrar, escarbar ese vómito, por lo menos en lo que es fitotoxicología. Es muy importante entrar a ver si hay pedazos de plantas en ese vómito. Es que hay hojas, hay pétalos, ¿sí? Hay semillas, y tratar de identificar, porque esto nos puede ayudar a enfocar el diagnóstico. Entonces, si el paciente vomitó, si vomitó en la casa, podemos decirle al propietario: trate de traer una muestra de ese vómito, a ver si encontramos alguna situación que nos pueda sugerir que el paciente está intoxicado. Por convenciones internacionales, ¿sí?, de la Organización Mundial de la Salud, todos los venenos que vengan peletizados deben estar tinturados de azul o de rojo. Se supone, no siempre se cumple, pero deben estar tinturados de azul o de rojo. Y los alimentos concentrados nunca traen esos colores. Entonces, si estamos viendo pellets en el vómito, azules o rojos, ya estamos sospechando que el paciente estuvo en contacto con una sustancia tóxica. Entonces, tenemos la evidencia de consumo. En mi opinión personal, yo pienso que esto nos da o nos sucede el 20% de las veces, en el mejor de los casos. ¿Sí? Que podamos tener diagnóstico porque sabemos qué fue lo que se comió hoy. La gran mayoría de las veces nos llegan con un paciente enfermo
que no saben qué fue lo que sucedió. Y entonces nos vamos a los síntomas clínicos, que dice la literatura es la segunda forma de diagnosticar una intoxicación. ¿Qué nos puede hacer pensar que un paciente está intoxicado? Ya vamos a ver una lista, pero... Salivación. Sí, salivación, listo. Pero un paciente con enfermedad periodontal puede salivar. Sí, un paciente con una neoplasia en boca puede salivar. Un gato, no mira feo a un gato y ya está salivando. ¿Sí? Que se cambió el vecino de carro y el gato empezó a salivar. Entonces, salivación sí, nos ayuda muchas veces, pero sí, es supremamente específico. Que convulsione, como la mayoría de la gente del común piensa. Sí, pero tantas cosas nos pueden dar convulsiones. Y que le dé diarrea. Entonces, la verdad es que los síntomas nos pueden ayudar. Juntar varios síntomas, ya también lo vamos a ver, que es lo que se llama un toxidromo. Juntar varios síntomas nos puede ayudar a enfocar hacia una situación. Pero para mí sigue siendo muy específico. Y entonces la literatura dice, si usted sigue con la duda, mande a hacer un análisis de tóxico. Eso es hermoso en el libro. En la práctica sirve de nada. ¿Sí? Por lo menos en mi ciudad, Manizales, yo hablo con laboratorios de hospitales humanos y les digo de cuánto a qué tengo acceso. Si sospecha de intoxicación por estupefacientes, hay una prueba en orina que detecta varios estupefacientes, cocaína, ácido lisérgico, marihuana, benzodiazepinas. Es una intoxicación bastante infrecuente en mi práctica, ¿sí? Y es la única que tendríamos un resultado ya. Venga y en 15 minutos le tengo si hay indicios de estupefacientes o de drogas de abuso en la orina de su paciente. La segunda medición de acetilcolinesterasas plasmáticas, el laboratorio debe tener estandarizada la prueba para perros, por lo menos tener unos valores de referencia de ese laboratorio, que no es difícil hacer perros sanos, unos valores de referencia, 10 perros, para tener una idea. Y listo, venga, mírame colinesterasas porque sospecho que mi paciente está intoxicado con organofosforados. El resultado tarda 24 horas en salir, vale 45.000 pesos el análisis. Pero para mí la intoxicación con organofosforados tiene unos síntomas que si los junto todos es fácil llegar a la conclusión de que está intoxicado. En media hora la respuesta al tratamiento me dice si voy por bien camino. Entonces uno hace una prueba que va a salir mañana a confirmar lo que yo ya vi. ¿Sí? Fuera de esas dos pruebas, yo me atrevería a decir, no existe en nuestro medio ningún otro análisis de tóxico que nos sirva. Y usted encuentra en la literatura, para todos los tóxicos se pueden hacer pruebas en vómito, en materia fecal, en sangre, en órganos de necropsia. Todo eso se hace generalmente por cromatografía, por HPLC. Necesita un laboratorio que lo tenga estandarizado, que tenga las columnas de la cromatografía para hacerlo. Instituto Nacional de Salud en Bogotá seguro lo tiene. Cada prueba para buscar un tóxico puede estar alrededor de 1 millón y medio de pesos y tardan entre 20 a 30 días en dar resultado. En la práctica clínica, análisis de tóxicos no tiene ninguna validez. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no tenemos evidencia del consumo, 80% de las veces. Los síntomas clínicos pueden confundirse con cualquier cosa y no tengo cómo analizar tóxicos. Lastimosamente, la gran mayoría de veces, todo es intuición clínica, un buen examen clínico, tener una gran sospecha por medicina basada en la evidencia de que todo se apunta a un paciente intoxicado con tal o cual situación y esperar una respuesta al tratamiento. Entonces, la verdad, la cosa ahí es medio ingrata, ¿sí? Esperemos que no estén pensando para qué trajimos a Ricardo desde Manizales y me va a decir que no hay forma de saber si el paciente está intoxicado o no. Pero entonces la idea, como les digo, es ir avanzando y ir viendo algunas cosas que nos pueden ir ayudando. Pero la conclusión inicial es estar seguros que mi paciente está intoxicado. Si no lo vi comerse el veneno, va a ser muy, muy difícil. Y tenemos esta otra premisa que me parece bastante importante. Lo que no se conoce, no se busca. Y este es un gran bache en toxicología, un problema enorme. En humanos se estima que cada uno de nosotros puede estar expuesto al día
a 3.500 sustancias químicas distintas. A eso estamos expuestos por hoy. Y hay sensibilidades individuales. ¿Cuál de esas 3.500 en algún momento me pueden afectar, me pueden hacer daño? Hay muchas que se sabe que me pueden hacer daño, que de pronto no estoy expuesto a los niveles suficientes para que sean sintomáticas, pero incluso en humanos hay muchas sustancias que todavía no se saben, ¿sí?, si pueden ser perjudiciales a corto, mediano o largo plazo. Entonces, si vamos a esto, asumimos que en veterinaria es lo mismo. Nuestros pacientes están expuestos a una cantidad de cosas y muchas de las cosas todavía ni sabemos si pueden ser peligrosas o no. Entonces, el problema es que de pronto no conocemos acerca de todas estas sustancias químicas, y si no las conocemos, pues simplemente no las vamos a buscar. Y entonces pues vamos a entrar como con otro ejemplo para seguirle viendo la aplicabilidad clínica a la situación. Usted está en consulta, turno nocturno, 9 de la noche, le tocan la puerta, el doctor, mi perro empezó a convulsionar hace 15 minutos, nunca antes lo había hecho, empieza a llenar la historia. Beagle, 1 año de edad. Diagnósticos diferenciales. Lo primero que le vino a la cabeza, Beagle, 1 año, epilepsia. ¿Sí? Si yo no conozco más causas de convulsiones, pues ya me quedo con ese diagnóstico de epilepsia, fenobarbital. Al otro día está bien, se va con fenobarbital para la casa, sigue con fenobarbital toda la vida, de pronto nunca volvió a convulsionar. Y quedo yo feliz, el dueño feliz, le di el diagnóstico y de pronto pues nunca era epilepsia. Probablemente nunca fue epilepsia. Pero si yo no conozco más causas, no las voy a entrar a buscar. ¿Sí? Pero todos sabemos que hay más causas de epilepsia. ¿Sí? De epilepsia, no de convulsiones. Si no es epilepsia, ¿qué otro diagnóstico diferencial le podríamos dar a ese paciente? No nos metamos con la intoxicación todavía. ¿Sí? Problemas hepáticos, sin duda. Venga, entonces es que los problemas hepáticos me pueden dar convulsiones en mi paciente. Entonces, venga, hagamos una serie de exámenes de integridad, ALT, fosfatasa, GGT. Mira, todo salió normal. Venga, pero es que el hígado puede estar muy inflamado, pero sí funcionando mal. Hagamos algunas pruebas de funcionalidad. Por ejemplo, que fuera un paciente con mucho importe sistémico, raro que apenas empiece síntomas al año de edad, que el primer síntoma sea una convulsión, pero digamos que lo vamos a descartar, ácidos biliares, amoníaco, listo, todo normal, no es el hígado. ¿Qué otra causa puede haber de convulsiones? ¿Sí? Riñones, la verdad toda la literatura lo reporta, la encefalopatía urémica. Yo personalmente nunca he visto una insuficiencia renal que convulsione, que yo le pueda echar la culpa, pero la literatura lo reporta y seguro saben mucho más que yo. Entonces, venga, parcial de orina, creatinina, boom, todo normal. Ya nos vamos quedando sin armas y bueno, vamos apoyando el diagnóstico de epilepsia, pero seguro hay más causas de convulsiones. Calcio, que se nos haya bajado el calcio. ¿Sí? Exacto. Empecemos con el calcio. ¿Qué es lo más común de por qué un paciente, generalmente no convulsión franca, pero sí una tetania, espasticidad muscular, algo de alteración de la conciencia? ¿Sí? ¿Qué es lo más común para una bajada de calcio aguda? La anamnesis ya de una vez lo cuadra, muy común en vacas, pero ¿qué le cuadra? Una fiebre de leche, ¿cierto? Pero usted ya examina, no es una hembra, es un macho. Digo, es una hembra pero no parido, listo, ya no tengo la posibilidad. Igual, por lo menos en mi clínica, que la mayoría de las manejamos por protocolos, está protocolizado que a todo paciente que nos llegue convulsivo se le hace hígado, se le hace riñón, se le hace calcio y se le hace glicemia. Pero entonces siempre hacemos calcio, porque a veces me ha pasado que es un macho, sobre todo, no es lo más común, pero he tenido 3 Schnauzer, la sintomatología toda, calcio en el piso, ¿sí? Y el diagnóstico termina siendo un hipoparatiroidismo primario, deja de producir hormona paratormona, no tiroides, sino paratiroides, dejan de producir paratormona, calcio en el piso, digo, lo reportan con cierta regularidad, sobre todo en Schnauzer. Yo he tenido 3 Schnauzer, un maltés, donde llegan con la sintomatología, tetania, algunos convulsionan, calcio bajo, y simplemente se está suplementando calcio y el paciente se soluciona, pero entonces el hipoparatiroidismo. Pero digamos que está el calcio bajito, si no conocemos nada más que baje el calcio, sino hipoparatiroidismo y fiebre de leche, y el paciente es un macho, pues nos vamos a quedar listos, ¿no?, con el diagnóstico de hipoparatiroidismo, porque no conocemos más causas.
pero hay más causas. Por ejemplo, en humanos con psoriasis se usa mucho una crema que el principio activo se llama calcipotreno, es un análogo de la vitamina D. Y si un perro lame la piel de alguien que tiene esa crema, inmediatamente le da una hipocalcemia que puede llegar a ser mortal. Si yo no conozco eso, nunca le voy a preguntar al propietario que me llega el paciente convulsionando, que los exámenes me dan el calcio bajito, y usted en su casa hay alguien con psoriasis, ¿qué medicamentos se aplican? La persona que se aplica el medicamento entra en contacto con el perro, es posible que el perro entre en contacto con esta crema. Entonces, les digo, son cosas ya muy específicas, muy puntuales, muy rebuscadas, podríamos decir, pero que si yo no las conozco, las puedo pasar por ahí. De pronto terminemos en lo mismo, listo, hay que hacer una hospitalización, un suplemento de calcio, el pronóstico a largo plazo es el que cambia. ¿Sí? El intoxicado con un calcipotrieno, 3 días de hospitalización, todo vuelve a la normalidad y se puede ir sano para la casa. El hipoparatiroideo es un paciente que va a necesitar tratamiento de por vida. Pero si volvemos entonces a este Beagle, le medimos el calcio y nos dio normal, casi que ya nos quedamos sin opciones, la epilepsia sigue cogiendo mucha fuerza, entonces nos queda la opción de la glicemia. Una hipoglicemia, y no es infrecuente, yo lo veo con cierta regularidad, un perro que hace una hipoglicemia y nos llega a convulsionar. ¿Sí? Y entonces, listo, causas de hipoglicemia. Empecemos lo más común, una sobredosis de insulina. Venga, ustedes le aplican insulina al perro, tiene diagnóstico de diabetes, no, y en la casa nadie usa insulina, listo, no hay posibilidad de sobredosis de insulina. Un ayuno prolongado, dijo de 1 año, lo veo poco probable, lo creería un Yorkie, un perro de cualquier edad de menos de 3 meses, un ayuno le lleva una hipoglicemia sintomática. Recuerden que los perros y los gatos nacen supremamente inmaduros, tanto físicamente, todos han visto un cachorro recién nacido, ojos cerrados, orejas cerradas, pero esa inmadurez también es interna, y se estima que los carnívoros, perros y gatos, no tienen reservas de glucógeno hepático hasta los 3 meses. Entonces esos perros no son capaces de hacer gluconeogénesis ante un ayuno prolongado, y por eso es que nos hacen tan fácil hipoglicemia. Y si hablamos de Yorkie y Chihuahuas, eso se puede ir casi hasta el año de edad, de esa incapacidad de hacer una correcta gluconeogénesis y tener unas hipoglicemias que nos puedan llegar sintomáticos por un ayuno de 6 horas. Entonces un Beagle de 1 año, el ayuno está difícil. También se reporta mucho en hounds, pero sobre todo, es casi un reporte solo europeo, después de una jornada extensa de cacería donde llegan y hacen convulsiones por hipoglicemia. Este es un Beagle, digamos que puede ser un hound, no ha salido de la casa, no había comido hace unas 3 horas, pero encontramos una hipoglicemia marcada en el examen, 32 miligramos por decilitro, listo, ahí está la causa de las convulsiones de este paciente. No es sobredosis de insulina, no es por ayuno, sepsis, la sepsis nos puede dar hipoglicemia, pero no, el paciente estaba perfecto, un cuadro hemático normal, y entonces, ¿qué será lo que no lo tiene hipoglicemia? Hay intoxicaciones que nos pueden dar hipoglicemia. ¿Se les ocurre alguna? Además, como les digo, no las conocemos y podemos tener pacientes muy fácil intoxicados donde nos lleguen convulsionando por hipoglicemia. Y entonces ahí pondría yo intoxicación por silitiol. ¿Sí? ¿La conocen? La intoxicación por silitiol. El silitiol, lo veremos también más adelante, es un azúcar natural distinto a la glucosa, que tiene un sistema de absorción distinto, y lo usan para endulzar los dulces para los diabéticos. Y por algún motivo los perros no lo toleran. Les digo, lo veremos a fondo más adelante, provoca una liberación masiva de insulina y el perro hace una hipoglicemia aguda, que puede ser mortal. Y entonces el paciente nos llegó convulsionando, hacemos la serie de exámenes, nos da hipoglicemia, yo tengo que conocer eso para dentro de la anamnesis preguntarle al propietario, ¿hay diabéticos en su casa? ¿Sí? ¿Compran dulces para diabéticos para esa persona que tiene diabetes en su casa? Los más peligrosos son los chicles
para diabéticos son los que más nivel de xilitol tienen. Entonces, sí, el perrito estuvo jugando con la bolsita de los chicles que usa mi abuelito que es diabético y vive en la casa. Entonces, como les digo, en toxicología tenemos ese problema, hay muchas cosas que de pronto no conocemos y si no las conocemos no las vamos a buscar. ¿Sí? Terminamos en lo mismo. Si yo hago una buena anamnesis, una buena serie de exámenes, llego a la conclusión de que es hipoglicemia, el tratamiento es poner dextrosa, estar en hospitalización, 12, 24 horas, todo se resuelve, se va perfecto para la casa, quedamos bien, podemos cobrar nuestra cuenta, pero nos vamos a quedar sin un diagnóstico y sin saber qué fue exactamente lo que pasó. Y entonces vamos a ver aquí una lista de varias cosas que puede ser un poco tediosa, pero pues es como para terminar de aclarar esta primera parte. Venga, y usted me dice que por síntomas yo puedo tratar de sacar a un paciente que está intoxicado. Entonces esta es una lista de signos que encontramos hay veces en pacientes intoxicados y qué tóxicos me pueden dar esos síntomas. Entonces tenemos signos neurológicos, hablemos específicamente de convulsiones. ¿Qué intoxicaciones me pueden dar convulsiones? Intoxicación por plomo, la verdad para mí muy escasa, muy rara, muy infrecuente. La mayoría de literatura norteamericana la reporta por consumo de pintura, ¿sí? Y sobre todo pintura muy vieja, paredes que se están descascarando, artesanías, porque la pintura traía plomo hasta el 80 y tanto, ya por normas de fabricación, códigos de comercio, ya no puede llevar plomo a la pintura, pero entonces el consumo de pintura muy vieja, contacto con baterías de carros, un perro de taller, consumo de plomadas para pesca, puede ser causas de intoxicación por plomo, pero pues en práctica poco probable, y un paciente que me llegue convulsionado. Metal de hilo, yo lo veo regularmente, no es lo más común, pero digamos que un paciente al año puedo atender muy intoxicado por metal de hilo. Pasto en una ciudad muy fría, pienso que hay mucho caracol, mucha babosa, entonces puede haber una alta prevalencia, una alta posibilidad de intoxicación por metal de hilo, lo veremos después. Micotoxinas, y hay veces esto ni lo pensamos, ni se nos pasa por la cabeza. Señora, ¿usted cómo almacena el concentrado que le da a su perro? Es que es un Yorkie, le compra el bulto de 40 kilos, ¿sí? Y que le dura 6 meses, pero pues yo lo dejo ahí y venga, ¿y cómo lo está almacenando? ¿Si lo está tapando bien? No sé si aquí pase, pero pues yo lo recuerdo, me pasaba cuando era niño. Mamá, el jamón se puso como verde, déselo al perro. Uno era como normal y mamá, la sopa como que se dañó, se está vinagrando, ay, qué pesada, pero quedó mucha, échesela al perro. ¿Sí? Entonces, son cosas que a veces ni tenemos en cuenta, ni preguntamos en la anamnesis, y tenemos micotoxicosis que nos pueden hacer que un paciente nos llegue convulsionando. Suena chistoso, pero yo creo que hasta todavía a veces lo hacemos, porque me ha tocado. Doctor, este antibiótico se venció hace 15 días, ¿se lo ponemos o no? Saben que es una profesión complicada, que a veces vivimos de centavos, mucha cosa que seguro les pasa a ustedes, igual que a nosotros, nada, y ya uno tiene como ese cuento en la cabeza, eso tiene 3 meses de gracia, eso todavía debe servir. ¿Hasta qué punto ese medicamento vencido me está haciendo daño? Por ejemplo, desde el punto de vista farmacológico, era jamás una tetraciclina vencida. Una tetraciclina vencida se vuelve nefrotóxica rapidito, entonces nunca habíamos usado una tetraciclina vencida. Otros medicamentos, mi recomendación sería no siendo nada vencido, ¿sí? Pero hay veces la cosa se complica. Algas. Hay una alga que da en aguas estancadas que se llama el alga verde azul del género Microcystis, que se sabe que el consumo excesivo de esta alga puede dar convulsiones. ¿Cuánto perro no toma aguas de aljibes, aguas estancadas? ¿Y cuándo pensamos que es que esa agua fue la que nos lo puso a convulsionar? Yo nunca he podido tener eso, que yo sospeche o confirme que está intoxicado por algas verde azules, pero pues está dentro de las posibilidades. Organofosforados y carbamatos, en mi experiencia, la intoxicación más habitual que yo me atiendo, la más frecuente, intoxicación por organofosforados y carbamatos. Intoxicación por marihuana,
todo el mundo pensaría que en la forma en que nos ven en otros países debemos ser expertos en intoxicación por estupefacientes. En nuestro país, la verdad, en mi experiencia, he recibido bastantes intoxicados con marihuana, no muchísimos, una falsa exagerada, pero se reciben con cierta frecuencia. Yo nunca he confirmado una intoxicación con ningún otro estupefaciente. ¿Sí? Con marihuana sí, pero pues existe la posibilidad, después lo veremos. Intoxicación con etanol. He tenido yo 3 pacientes intoxicados por ron Viejo de Caldas, que me toma en la zona. ¿Sí? Simplemente porque estaban en la fiesta de 15, a uno de los adolescentes que estaban en la fiesta le pareció muy chistoso echarle el vaso de ron en el plato del perro, y el perro llegó y se tomó 2 vasos de ron. Yo he tenido 3 pacientes intoxicados por etanol, el alcohol. Simplemente como dato curioso, a los perros el alcohol adulterado no les hace más daño que el alcohol, o sea, el metanol no es más peligroso que el etanol en el perro, como sí lo es en el humano. Ustedes saben que si consumimos metanol, que es el alcohol adulterado, inmediatamente se convierte en formaldehído, que da daño neurológico, daño de retina y esa cantidad de cosas. En el perro, la intoxicación con etanol o metanol son iguales de peligrosas. El perro, si toma alcohol adulterado, no tiene mucho lío porque su metabolismo hepático no convierte el metanol en formaldehído. Solo ahí por dato curioso. Pero entonces, les digo cosas que no sabemos. Comer masa de pan cruda, si tiene levadura, puede hacer que mi paciente se intoxique con etanol. Esas cosas tan raras, pero eso pasa. Resulta que la levadura, cuando se la echan al pan y alcanza 30, 40 grados centígrados, empieza a fermentar carbohidratos. Empieza a producir ácido carbónico, que es lo que vuelve el pan esponjoso, y empieza a producir una cantidad alta de etanol. Pero a medida que el pan se va cocinando, la temperatura va subiendo y llega a los 100 grados, el ácido carbónico y el etanol se evaporan y ya queda el pan esponjoso, rico, que todos nos comemos. Pero si hay un perro que come masa de pan que tiene levadura y está cruda, esa masa de pan con levadura llega a su tracto digestivo, 38, 40 grados, y empieza la fermentación de esos carbohidratos, una gran producción de ácido carbónico, entonces un paciente que le puede llegar timpánico, ¿sí? Y además un paciente convulsionando porque la levadura lo emborrachó. ¿Sí? Intoxicación con etanol. Cosas que no es frecuente que nos puedan pasar, pero algún día nos puede llegar el perro del panadero con una situación de estas. Ayer hablando con las doctoras que nos recibieron, me decían, pronto aquí no, esto lo veremos más adelante, no tienen mucho conocimiento de intoxicación por fluoracetato de sodio. Eso en Manizales es un dolor de cabeza. Tengo ya entendido que en Bogotá también, en la costa, el Guayaquil, después lo veremos más adelante, sí, porque hay Guayaquil ilegal, que es fluoracetato de sodio, y hay Guayaquil legal, que son otras cosas. Ahorita los veremos, pero entonces esto es una bastante dramática con signos neurológicos. Xilitiol, ya lo charlamos ahorita, dulces para diabéticos, y la intoxicación con sal. El exceso de sal puede dar que un paciente convulsione, básicamente por hipernatremia. Lo reporta la literatura, yo en Colombia no lo he escuchado mucho, pero por lo menos en Norteamérica es muy común que los niños hagan plastilina casera. Y hay unos tutoriales en internet que los enseñan a hacer plastilina. Y esas plastilinas caseras llevan un alto contenido de sal. Y si el perro se come esas plastilinas caseras, podemos tener una intoxicación por sal que nos lleve a signos neurológicos. Entonces, digo, el paciente nos llegue convulsionando, puede ser intoxicado, sí, por infinidad de cosas, y muchas más de ahí que seguro no conocemos. Pero también un paciente nos llegue convulsionando, lo mismo puede ser trauma, meningitis, hidrocefalia, neoplasia, chum protosistémico, infecciosa, hipoglicemia de otra causa, hipocalcemia de otra causa, epilepsia. Entonces ahí es donde radica lo difícil del asunto. Yo por síntomas no puedo llegar a la conclusión de que es que mi paciente está intoxicado. Debilidad y parálisis. No, el paciente de un momento a otro no es capaz de pararse, está muy débil, miembros pélvicos o tetraparésicos. Neurológicamente se ve bien, cerebralmente, me hago entender, pares craneales de pronto bien, estado de conciencia bien, es solo debilidad.
¿Puede ser intoxicado? Sí, hay varias. Mordedura de coral. ¿Tienen corales en la harina? Sí. A veces ni sabemos. Y les digo, sí, en la harina hay 2 especies de serpiente coral. Las veremos ahorita. Colombia tiene 22 especies de corales, 20 restringidas al Amazonas y 2 de toda la zona andina. Al final, si el tiempo nos da, las veremos. Picadura de viuda negra. ¿En Colombia hay serpiente araña viuda negra? Sí. Particularmente, por lo menos el Instituto Nacional de Salud, que exige las mordeduras de animales como reporte obligatorio, en Colombia nunca hay un reporte de un humano mordido por viuda negra, pero hay viuda negra, araña viuda negra en el país. Intoxicación por macadamias, que la veremos más adelante. La uyama en el viejo Caldas, alias zapallo, aquí en la región de ustedes, y eso lo escuchan todo el mundo. Venga, es que en verdad el zapallo es tóxico. Yo tengo un perro que lleva 15 años tomando sopa de zapallo todas las noches y nunca le pasa nada, entonces ¿cómo me dicen que eso es tóxico? Pero sí, el zapallo me puede dar debilidad y parálisis, lo veremos más adelante ya con más detenimiento. Herbicidas, la mayoría de herbicidas son relativamente seguros. Entiéndanme, fincas donde usen matamalezas. La mayoría de matamalezas actúan sobre procesos fisiológicos muy propios de la planta que los hacen muy seguros para el humano. Incluso, la mayoría de literatura, hay mucha controversia en eso, según ustedes les ha tocado más que a mí, sobre el glifosato, ¿sí? De si es tóxico o no. La mayoría de estudios dicen que es un producto muy seguro para mamíferos, pues que necesita unas dosis muy altas, un consumo muy crónico, ¿sí? Pero que la mayoría de herbicidas, los más complicados son los que tienen un grupo Venoxy, que lo máximo que dan son unas debilidades y algún tipo de cosas. Esto lo encuentran mucho en la literatura, la toxina de la garrapata. La verdad es que la más peligrosa es la Dermacentor miriabilis, que tengo entendido que es una especie muy restringida a Australia, que es donde más parálisis por garrapata tiene. Sin embargo, todas las garrapatas son capaces de producir toxina que me alteren la funcionalidad muscular. En nuestro medio puede haber parálisis de garrapatas, pero se necesitan infestaciones muy masivas para que suceda. Yo la he visto de pronto unas 2 veces, pero son pacientes que de lejos uno de los ve que están repletos de garrapatas. ¿Sí? No es como en Australia, que una sola Dermacentor miriabilis es suficiente para que el paciente tenga incluso un paro respiratorio por debilidad de músculos intercostales. Entonces no es una cosa muy común. Y esto es bien infrecuente, pero lo pongo ahí porque no me ha tocado casos, pero yo lo viví en la clínica. En mi clínica nosotros tenemos un área para hospitalización de gatos, que es aparte de hospitalización de perros. El orín de gato huele horrible. Y entonces es frecuente que allá tengan ambientadores para mantener un poco distinto el ambiente en hospitalización de gatos. Y yo lo he visto promocionado mucho para quitar los olores con esencias cítricas, y que aroma naranja y ese tipo de cosas. Las esencias esenciales de los cítricos en los gatos pueden dar debilidad muscular. No echarlo en el ambiente, pero pues no falta el propietario que el gato le huela feo, lo bañe en ambientador de naranja, y si el paciente se lame, esas esencias cítricas me pueden llegar a dar debilidades musculares, que uno va quedándose la cabeza. ¿Será que este gato tiene una hernia de disco, una mielopatía embólica, qué sé yo, qué cosas más raras, mandando a hacer resonancias, y resulta que todo es simplemente el ambientador que la persona está echando en la casa? Situaciones que dan debilidad y parálisis que no serían tóxicas, pues botulismo, miastenia gravis, dolores articulares, tromboembolismo, bajadas de calcio, anemia, etc. Lesiones en mucosa. Simplemente el paciente nos llegó con la boca llena de úlceras. Puede ser intoxicación. También las veremos más detenidamente, pero entonces contacto con ácidos, contacto con álcalis, muchos detergentes, la mayoría no pasan de una irritación leve, que son muy peligrosos. Detergentes enzimáticos, son bastante cáusticos, y limpiavidrios. Las sustancias para limpiar vidrios, que antes son sustancias fluoradas, son bastante peligrosas.
Los otros jabones para lavar ropa y eso no tienen más que una irritación local, una gastritis leve, no tienen mucho problema. El formol, y esto es otra cosa que también veremos un poco al final, que de esta sí que estamos graves, porque la mayoría de literatura es norteamericana o europea, ¿sí? Y esa gente, si tiene 100 especies de plantas, no tiene más. Aquí encontramos esas 100 especies de plantas en el jardín de la casa, ¿sí? ¿Qué de todas esas cosas le puede hacer daño a mi perro? Y veremos entonces al final, como las más representativas, que de pronto tenemos posibilidad de que nuestros pacientes tengan en contacto con ellas y a veces ni lo sabemos. ¿Sí? Pongo aquí esta plantica, allá en la región donde yo trabajo la llaman dólar, no sé cómo la llaman, planta del género Dieffenbachia, muy común, que puede provocar unas lesiones muy severas cuando se mastican esas hojas en la mucosa. Como digo, más adelante veremos todo eso más a fondo. Pero entonces, causas no tóxicas de un paciente que me llegue con la boca llena de úlceras, probablemente salivando simplemente, uremia, periodontitis, trauma. Esta es un diagnóstico diferencial importante en el paciente cachorro que llegamos a la casa, lo encontramos inconsciente y con lesiones en mucosa oral. Y las intoxicó o mordió un cable, mordió el cable del televisor. Y esta es electrocutada. Signos gastrointestinales: vómito, diarrea, con o sin sangre, salivación. Como digo, volvemos, plantas, las que quieran, el óxido, entonces el perrito que dejaron encerrado en la perrera, las varillitas ya están medio oxidadas, él se entretuvo, fue, muerde esas varillas, ese óxido puede ser muy irritante para las vías digestivas, los órganos fosforados, el contacto con basura, ¿sí? Y en la basura puede haber mil cosas, sobre todo si hay materia orgánica, toxinas de estafilococos nos pueden dar una gastroenteritis hemorrágica muy severa, Clostridium perfringens, sobre todo, también si hay material orgánico, pero pues puede haber micotoxinas y puede haber otra cantidad de cosas en la basura. Y esta la pongo, esto no está en ningún libro, pero es una intoxicación muy propia del eje cafetero, no sé si aquí lo tengan, porque resulta que hay un veneno autóctono para las cucarachas. Es que compran ácido bórico en una farmacia, lo mezclan con arequipe o con leche condensada, hacen unas bolitas y las dejan en las esquinas y dicen que es muy bueno para las cucarachas. Digo, es un veneno local muy popularizado entre la gente allá. El perro ve bolitas de arequipe por todo lado y va y se las come, sin duda, y da unas gastritis bastante severas. Yo esto no lo he encontrado reportado, como les digo, en la literatura y eso, pero he tenido muchos pacientes donde podría decir que están intoxicados con ácido bórico. Y pues obviamente muchas situaciones donde simplemente el signo es gastrointestinal de inicio agudo, sin necesidad de que sea tóxico. Falla renal aguda, etilenglicol, lo vamos a hablar, sin embargo, en mi práctica personal es una situación muy poco factible de intoxicación con etilenglicol. Cuando lo veamos discutiremos por qué. Lo mismo, consumo de uvas y pasas puede dar falla renal en perros, solo en perros, ¿sí? Lo veremos más adelante. Plantas, hay plantas que le pueden dar fallo renal. La más conocida, el lirio, solo en gatos. Los lirios le pueden dar falla renal solo en gatos. Y los aires, como una causa frecuente de falla renal. Entonces, aquí tenemos causas de falla renal no tóxica. Falla hepática, pues volvemos a lo mismo, consumo de aguas estancadas, presencia de algas, plantas, hongos, consumo de hongos es frecuente que dé falla hepática aguda. Se hizo muy dramático esta situación de falla hepática por consumo de hongos en los años 70 en Norteamérica, ¿sí? La revolución hippie y eso, que hacían sus famosas aguapanelas espaciales, y resulta que hay unos hongos comestibles
muy similares a unos hongos que tienen tóxicos que esos pacientes tomaban esa agua panela y la única posibilidad de salvarle era trasplante de hígado, ¿sí? Una necrosis hepática masiva, y todavía pues, se puede reportar algunas veces falla hepática por contacto con hongos. El hierro puede dar falla hepática aguda, ahorita veremos algunas cosas, el acetaminofén y algunas aflatoxinas. Puedo tener como única síntoma de intoxicación la anemia. Y ahí ponemos entonces el ajo y la cebolla. Perros y gatos, muchísimo más sensibles los gatos a desarrollar anemia por contacto con ajo con cebolla. El zinc, esta también fue una intoxicación relativamente frecuente en Estados Unidos porque las monedas de centavo de dólar eran 100% zinc. Y un perro se comía una moneda de centavo de dólar y empezaba a hacer una anemia hemolítica aguda. ¿Sí? En Estados Unidos, a partir como del 85, ya las dejaron de hacer de zinc y las empezaron a hacer de níquel, que es prácticamente atóxico, pero todavía están en circulación, y entonces en Estados Unidos tienen muy presente el paciente que llegue con anemia hemolítica, dentro de los exámenes de laboratorio, una radiografía de abdomen, para ver que no tenga una moneda en su interior. Yo tuve un caso sospechoso, no lo pude confirmar, un paciente que me llegó con anemia hemolítica y venía con una hemoglobinuria importante. El paciente tenía antecedentes de cálculos urinarios y el propietario le achacaba toda la situación a que se habían reactivado los cálculos y por eso estaba orinando rojo. Fue más como por insistencia del propietario que en nuestro trabajo diagnóstico de la anemia hemolítica que decidimos tomar una placa de abdomen. Y el paciente se había tragado un ganchito de esos, los llaman nodriza, no sé si así son los mismos, los que pegan los pañales, los que uno se pega aquí, las escarapelitas, y esos ganchos tienen un recubrimiento de zinc, ¿sí? Y el paciente tenía anemia hemolítica, no muy severa, y un ganchito de esos en su tracto digestivo. Estábamos pensando si había que sacarlo o no. En el transcurso del día el perro lo defecó y evolucionó favorablemente. Entonces digo, no lo tenemos confirmado, pero lo tenemos como posible caso sospechoso de una anemia hemolítica por intoxicación con zinc. La naftalina, la acetaminofén y la warfarina. Y pues muchas causas de anemia que no son tóxicas. Arritmias. Puede ser que la única sintomatología de la intoxicación sea una arritmia, ¿sí? Y hay plantas que me pueden dar arritmias. Saben que la digoxina la sacan de una planta, de la Digitalis purpurea. Es una planta que a veces se encuentra por ahí en jardines. Y oigan esto, esa planta es tan complicada que si cae una flor al plato del agua del perro y el perro toma de esa agua, le pueden dar arritmias por la cantidad de digital que trae la flor. Entonces, digo, hay muchas cosas que es que es muy difícil. Porque ¿cómo estoy yo seguro que no hay flores en el plato del agua, en el tazón del agua donde toma el perro? Veneno de sapo, ya les contaba una experiencia personal, intoxicaciones con cocaína, intoxicaciones con teobromina. ¿Dónde está la teobromina? En el chocolate, la veremos más adelante. Y esta es una cosa que están reportando desde hace poco en gatos, intoxicación con minoxidil. ¿Saben qué es el minoxidil? El doctor hasta ahí sabe estar experto en eso. Yo también lo necesito. Sí, es un medicamento, una crema que venden para la calvicie en los manos. ¿Sí? El minoxidil es un medicamento que activa el folículo piloso. Si hay un calvito en la casa que se echa minoxidil y viene el gato y le lame la cabeza, ¿sí? Ese gato nos puede llegar a consulta con arritmias y edema pulmonar. ¿Quién piensa en eso? ¿Quién en la anamnesis le pregunta al dueño del gato si vive con un calvo? ¿Sí? Entonces, digo, es difícil, pero entonces son cosas que tenemos que tener presentes en este tipo de situaciones. ¿Sí? Porque también tenemos causas
no tóxicas, donde el paciente nos puede hacer sintomatología con una arritmia aguda. ¿Sí? Y entonces, así no sea cardiólogo, así solo atiende urgencias, pues hay que aprender de arritmias. ¿Qué tiene este paciente? Exactamente, doctor, una taquicardia ventricular paroxística, a mi parecer monomórfica. Yo veo todos los complejos muy similares, este un poco más chiquito, pero tiene una conformación muy similar, lo que me sugiere que hay un solo foco ectópico, con predominio hacia lo negativo. Pensaría que ese foco ectópico está predominando en el ventrículo derecho, ¿sí? Pero es un paciente que tiene una taquicardia ventricular paroxística, que probablemente, y no lo trato rápido, se me puede dar, ¿sí? Y que no sé, un gran danés que llegó con una arritmia, eso de tener una cardiopatía dilatada, puede ser que esté intoxicado. Minoxidil, como les digo, gatos, ¿me reportan? Gatos. Y esta es una diapositiva que a mí me parece bien simpática. Usted va a un libro especializado en gatos y usted busca, ¿qué me hace sospechar que el gato está intoxicado? ¿Sí? Y eso es como para sentarse a llorar. ¿Sí? ¿Qué le hace pensar que su gato está intoxicado? Que tenga depresión y letargo, anorexia y deshidratación. ¿Sí? Si usted al gato le mueve el mueble de la sala de posición y al otro día está con todos estos síntomas. ¿Sí? No, es que le movió el sitio donde él se asomaba a la ventana y está deprimido, anoréxico y no tomaba y está deshidratado. ¿Sí? Entonces, por síntomas, sospechar que el gato está intoxicado es muy difícil. Depresión, letargo, anorexia y deshidratación. Y pues ya de pronto algunos síntomas muy puntuales: vómitos, cialorrea, diarrea, hipotermia, convulsiones, arritmias, cambios de comportamiento. Pero, ¿qué diagnóstico diferencial tengo que hacer? Todo. Un gato con anemia de cualquier otra etiología.